Nuestro Dios los bendiga, apreciados hermanos. Qué alegre es poder estar una vez más juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Esta semana el título lleva El Señor reina. Creemos con toda seguridad que tenemos un Dios soberano. ¿Cómo es el gobierno de nuestro Dios? ¿De qué manera son sus leyes? ¿Para quiénes se aplican estas normas, estos estatutos? ¿Qué lecciones podemos extraer de la escuela sabática correspondiente a esta semana? Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática de este trimestre que tiene que ver con el libro de los Salmos. Comencemos. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué alegre es poder estar una vez más. Para mí una gran alegría, realmente un placer que Dios me permite poder una vez más tener la oportunidad de exponer la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Les saluda Ananías Mamani y podemos tener esta oportunidad de bendición, de crecimiento. La lección de esta semana nos invita a reconocer a nuestro Dios como el Señor, como el autor, como el soberano, el Señor reina. Antes de continuar, quiero invitarlos a que usted pueda dar un me gusta, un like a este video. Y también, si aún no ha compartido con sus amigos, seres queridos, hermanos de iglesia, lo puede hacer en este momento. Y a la vez poder suscribirse si aún no está suscrito a este canal para formar esta comunidad del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para de tal modo iniciar este estudio de la lección de escuela sabática. Oramos. Padre bueno, gracias te damos por tus cuidados con nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias. Y también, Señor, porque tenemos esta oportunidad de bendición de estudiar tu palabra. Sé en medio nuestro, guíanos y que cada uno de los conceptos que hemos de analizar sean de crecimiento, de bendición y de fortaleza para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica, que de hecho es un texto muy interesante, llena, creo, el concepto de todo lo que la lección quiere enseñarnos esta semana, se encuentra en Salmos capítulo 93, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Qué interesante, la majestuosidad, el Señor reina, el Dios poderoso, el Dios que está afirmado en el reino. Qué interesante. Bueno, vamos a ver 6 temas, 6 tópicos, 6 exhortaciones, 6 partes que la lección de escuela sabática le hemos dividido para esta semana. Número 1, Dios tiene leyes y estatutos buenos y que dan vida. 2, las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. 3, Dios es un rey que ha creado todo y por eso es capaz de bendecirnos. 4, el reino de Dios es superior a todo lo demás. 5, Dios juzgará al mundo y eliminará el mal. 6 y último, Dios es un rey soberano que controla todo el quehacer de su súbdito. Vamos a comenzar con el punto número 1. Esta tiene que ver con Dios, quien tiene leyes y estatutos buenos y que dan vida. Las leyes de nuestro Dios, los estatutos. Mire, el gobierno de nuestro Dios tiene que estar marcado en base a unas normas. No es solamente creo y hago aquello, hablo y existen, y que no haya una norma, patrones, leyes que puedan regir este mundo, este reino de nuestro Dios. Existen. La palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, 105 nos introduce diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es decir, la palabra de nuestro Dios es el medio que nos lleva
a mostrarnos de que hay una guía, un camino. No es donde uno quiera irse. Yo prefiero de esta manera. Yo quiero andar de esta forma. No. Hay un camino que Dios ha dejado. Esa es su palabra que nos lleva a esas normas, a esas leyes, a conocer más de Cristo Jesús y como consecuencia encontrar salvación en su nombre. El libro de Salmos 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. De tal modo que la ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios es perfecta. Hay una ley, es una ley, y hay esa ley, y esa ley es perfecta. Hay normas y esa norma es perfecta, es segura, es firme, porque nuestro Dios está guiando este caminar. Nuestro Dios tiene el curso de esta historia, de este mundo, y hay unas leyes, unas normas que rigen este mundo. Otro texto bíblico encontramos en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2, el cual nos invita de esta manera. Dice: cuán bienaventurados es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. De tal modo que este verso nos lleva a que podamos nosotros en nuestro tiempo, día y noche, que habla en que en toda circunstancia, en todo tiempo y en cualquier lugar donde nos podamos encontrar, que la ley de nuestro Dios sea aquella que nos ayude a vivir una experiencia de vivir en una esfera de salvación como ciudadanos del reino de los cielos. O sea que en el primer punto en que vemos es que nuestro Dios tiene leyes, estatutos que son leyes específicas. Estas marcan, nos invitan a vivir esa experiencia de saber que en este mundo hay normas que rigen, y si vivimos bajo esas normas, entonces va a haber salvación, va a haber vida eterna. No existe nada, hermanos, que se compare al gobierno de nuestro Dios, porque sus leyes son perfectas. Es cierto que aún no vivimos en toda su plenitud de esta ley, de la ley, del gobierno de nuestro Dios. Sin embargo, podemos vivir en cierta medida en el mejor lugar del mundo cuando permitimos que la ley de nuestro Dios también nosotros andemos en esa ley de nuestro Dios. Vivir en esa sincronía de salvación y de vida. Bueno, vamos al punto número 2, el cual nos habla que su ley de Dios son inmutables e indestructibles. O sea que los testimonios, la ley de nuestro Dios son firmes. El Salmo 111, versos 7 al 9 dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Miren, son afirmados para siempre, son ejecutados, son verdad, son rectitud, son para siempre. O sea que nos invita a que ese pacto, esa ley, esas normas, no es algo que solo es para un pueblo, para una época, para un cierto lugar. No, estas leyes primeramente son para todo el gobierno de nuestro Dios. Son, hermanos queridos, para todos aquellos que quieren andar en el camino de salvación, de vida eterna, y nos invita a vivir esa experiencia de crecimiento para vida eterna. Y en ese marco nos dice: las leyes son inmutables, no cambian porque son perfectas, son indestructibles porque son para siempre. Otro pasaje bíblico está en el Salmo 119, versículo 89, el cual dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, en todo lugar, la ley de nuestro Dios es excelso, es soberano. Entonces, la ley de nuestro Dios no solamente es en una época marcado, es para todo. Mire, y hay una ley, lo conocen como el decálogo divino. Notará usted cuando lee Deuteronomio 5 o el libro de Éxodo capítulo 20, que estas leyes, los 10 mandamientos, fueron escritos con el mismo dedo de nuestro Dios.
no están marcados solo para un pueblo específico, es para todos. Y andar en ese camino de las leyes nos ayuda a saber que estamos andando en el camino correcto y de vida eterna. Vamos al punto número 3. Dios es un rey que ha creado todo y por eso es capaz de bendecirnos. El Salmo 19, le animo a leer todo este Salmo, no tenemos tiempo para leer todo esta, más voy a leer los primeros 4 versículos, el cual dicen: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. ¡Qué extraordinario! Porque esto nos muestra que tenemos un Dios que creó todo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el cosmos nos habla de un Dios creador, de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios excelso, de un Dios majestuoso. Qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros mismos venimos de la mano de nuestro Dios. Dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 100 versículo 3. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. De tal modo que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, Dios es el que nos hizo. Venimos de las manos de nuestro Dios. No así como el mundo ateo, como personas que no creen en Dios, el cual dicen que el ser humano viene a través de una evolución de hace millones de años. No, hermano, no, hermana. Nosotros venimos de las manos de nuestro Dios. Él es nuestro creador. Y sabe, eso nos da la seguridad de que como tal podemos recibir la bendición de nuestro Dios, porque somos creación de Él. Hijos de nuestro Dios cuando andamos en sus caminos. Vamos al punto número 4. El libro de Salmos, capítulo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí estamos viendo que el reino de Dios es superior a todo lo demás. En este mundo hay injusticia, hay maldad, hay desigualdad. En un mundo donde tantas naciones someten al pueblo con de alguna manera leyes que no los llevan a un camino de vida eterna, sino solo alimenta el egoísmo, la corrupción, el lucro personal. Por eso el reino de Dios es superior a estas, porque en el reino de nuestro Dios no hay más corrupción, no existe más injusticias, porque en el reino de nuestro Dios porque el reino de Dios es superior. La palabra en el libro de Salmos 97:1 dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. O sea, nuestro Dios es el reino superior que Él tiene, es el reino que sobrepasa todo. Y con esto no quiero menospreciar a los países, a las naciones. Algunos buscan con un corazón tan sincero de: me voy a tal lugar, voy a aquella zona para lograr un mejor mundo, una mejor vida. Sin embargo, nada de esto tiene nivel de comparación con el reino de nuestro Dios, porque el reino de nuestro Padre Celestial sobrepasa todo. Vivamos para este reino, como ciudadanos para ese reino especial. Bueno, vamos al punto número 5. Dios juzgará al mundo y eliminará el mal. Salmo 97:2 dice: nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. En este punto vamos a entrar lo que tiene que ver con los juicios, como el Dios, el juez. Y el primer punto que quiero notar aquí es que nuestro Padre Celestial nunca permitirá que un hijo se pierda sin haber tenido la oportunidad de haber encontrado salvación, haber tenido la oportunidad
de haberse abierto el camino de vida eterna. Todos aquellos que han de salvarse es porque tomaron la decisión de salvación. Y los que han de perderse no han sido predestinados para esto, sino porque tomaron la decisión de no andar en los caminos, en las leyes, en los estatutos de nuestro Dios. Siguiendo este mismo patrón, el libro de Salmos 96, 10 al 13 dice: digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Hermanos, nuestro Dios está en el control de este mundo. Él juzgará. Él diferenciará quiénes son aquellos que tomaron la decisión de mantenerse con esa convicción para vida eterna o aquellos que tomaron la decisión de perdición. Sus actos, sus obras, todas ellas manifiestan un espíritu de completo desacuerdo con los planes de nuestro Dios. Él viene a juzgar incluso a los que destruyen la tierra, a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, a los que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de nuestro Dios, pero no quisieron escuchar la voz de nuestro Dios. Viene un Dios de justicia, viene un Dios para poder poner en orden estos asuntos. El Salmo capítulo 98, 9 dice: delante del Señor pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Dios ha de juzgar. Pero usted esté tranquilo. Dice una frase: el que nada debe, nada teme. Si usted está andando en los caminos de nuestro Dios, siga en ese camino y con la paz en su corazón, de que cuando Dios haga el juicio, entonces encontrará salvación en su nombre, vida eterna en su nombre. Pero hay de aquel que no está andando en esos caminos de vida eterna, porque sí hay de temer, sí hay de, ¿qué será del porvenir? Por eso aún es el tiempo, aún hay oportunidad de salvación, de vida, de socorro, de auxilio. El Salmo capítulo 7, versículo 8 dice: el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Tranquilo usted con nuestro Dios. Si hay en su corazón paz y tranquilidad, Él ha de hacer esa maravillosa obra que solo viene de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que este punto nos invita a que Dios juzgará al mundo y eliminará el mal. El pecado será eliminado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Si nos seguimos sujetando del pecado, el pecador será eliminado juntamente con él. Bueno, pasamos a nuestro sexto punto y último. Dios es un rey soberano que controla todo el quehacer de su súbdito. ¿Quién es un súbdito? Alguien que dice: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, Señor, a ti alabo tu nombre, a ti engrandezco tu nombre. Un súbdito. De tal modo que Dios es un rey soberano, de tal modo que controla todo el quehacer de sus hijos, aquellos que tomaron la decisión de que Dios pueda gobernarlos. Y Dios está en el control. El Salmo capítulo 105, de manera muy interesante, relata la historia del pueblo de Israel cuando fueron liberados de la tierra de Egipto. En su momento usted lea detenidamente este capítulo para salir fortalecido en Cristo Jesús. Voy a leer algunos versículos, como el 44, dice: también les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, tuvieron tierras, posesiones, esto es para ustedes y aquello. Mire, nosotros también tenemos tal vez tierras, tenemos tal vez algún terreno, tenemos tal vez alguna herencia que hemos recibido. Cuidado, no piense que con las propias fuerzas nuestras las obtenimos sin darle mérito de gratitud a nuestro Dios, porque nada viene por uno mismo, todo es de nuestro Dios, de tal modo que Él mismo da la fuerza para obtener estos bienes. Exaltemos a nuestro Dios. Siguiendo esta línea del pueblo de Israel, el libro de Salmo 105, 12 y el 24 dice: cuando eran pocos en número, muy pocos, y extranjeros en el país, versículo 24 dice: e hizo que su pueblo se multiplicara mucho,
y los hizo más fuertes que sus adversarios. Cuando eran pocos, pronto se hicieron muchos, se multiplicaron. Porque Dios está en el control, Dios es el soberano, Dios está cuidando de sus hijos. El Salmo 105, 37 al 40 dice: pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació del pan. Qué interesante. El Dios provee. El Dios es un Dios que actúa de manera impresionante. No, Dios los sacó de Egipto para abandonarlos en el desierto. Dios los estuvo cuidando. Una nube para cubrirlos. Un fuego, columna para iluminarlos de noche. Por eso la palabra en el libro de Éxodo 23, 20 dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. No de balde dice el Salmos 91, 11: pues a sus ángeles mandará por causa de ti para que te guarden en todos tus caminos. Todo nos invita a que nuestro Dios, que es el soberano, está guiando el camino de sus hijos. No existe el mejor lugar sino es andar en los caminos de nuestro Dios, andar fortalecidos en Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio cuando decidimos que Él sea nuestro soberano y nosotros sus súbditos. El libro de Salmos 68, 5, nuestro último texto bíblico, dice que Él es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Él es nuestro Padre Celestial. Él está mirando a sus hijos. No tenemos nosotros que decir que como hijos de nuestro Dios estamos desamparados. No, Él es nuestro Padre Celestial. Él va cuidando nuestro caminar diario. Querida familia, no sé lo que uno pueda estar atravesando. No sé qué situaciones pueda estar enfrentando. Sin embargo, nuestro Dios esta hora del día le dice: yo estoy contigo. Nuestro Padre Celestial es nuestro soberano. Déjese guiar por Él. Anda en sus caminos. Quiero hacer una invitación especial a vivir esa experiencia de salvación, a vivir esa experiencia de vida eterna, a vivir esa realidad de salvación en su nombre, como hijos, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, a tener en nuestra mente, en nuestro ser completo, esa convicción de que estoy en ese camino que me lleva para el reino de los cielos, en ese camino que me lleva para salir fortalecidos en su nombre. Familia, Dios pueda bendecirlo a cada uno de ustedes. Que el Dios poderoso pueda guiar su vivir diario. No desanime. Hay un Dios que hará juicio. Y mientras andemos en sus leyes, en sus normas, como creación de nuestro Dios, Él nos llevará a un puerto seguro. No sé qué pueda estar usted enfrentando. No sé qué situaciones pueda estar atravesando. Mas nuestro Dios está en el control. No se olvide. Dios es el Dios omnipotente, omnisapiente, omnipresente, omnisciente. Es el Dios que está como el soberano y el creador, el sustentador, el que guía nuestros pasos. Él nos sigue invitando a vivir esa experiencia de salvación para alcanzar la vida eterna. ¿Tiene usted alguna petición especial? ¿Desea que podamos orar por alguna de ellas? Escriba en la caja de comentarios y con mucho gusto tendremos este espacio para poder orar. Dios lo bendiga. Dios pueda seguir guiando nuestras vidas para el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados en nuestra vida. Gracias por todas tus misericordias hacia nuestro favor. Sigue guiando, Señor, nuestros caminos. Ayúdanos a vivir una vida de completa entrega hacia tus planes, vivir bajo tus estatutos, vivir bajo la norma alta de ser ciudadanos del reino de los cielos. Es cierto, Señor, aún no vivimos en las mansiones celestiales, pero andando en esas leyes, en tus estatutos, en esas normas que rigen en tu palabra, podemos encontrar de alguna manera el hecho de vivir en el mejor lugar del mundo, que nuestras familias puedan ser ese espacio de ese pedacito del cielo. Padre amado, guía nuestro camino, guía nuestros pasos, conforme a tu voluntad enderézalos y que sea solo para gloria y honra de tu nombre.
Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Querida familia, nuestro Dios los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro del estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas bendiciones y les enviamos un abrazo fraterno. Feliz sábado.